mejor ahora, ¿eh? ¿Cómo está, hermano? Qué lindo, realmente, ¿eh? Excelente. Muy excelente. El título del tema que vamos a compartir esta mañana se titula así. Me gustaría que tenga siempre, hermano, su cuaderno, su guión. Porque resulta ser lo siguiente: hay versículos que no todas las veces se tocan y uno se olvida de esos versículos. Es importantísimo las anotaciones. Saber que en aquel tiempo el hermano Antonipo dijo esto, aquello, y nos recordamos y comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Yo voy a hablar esta mañana sobre los filipenses. Un modelo de creyente, ¿verdad? Según el apóstol Pablo, como hace una figura, un modelo de creyente. Y justamente ese es mi tema, de comparar un poco acá en esta iglesia local, modelo de creyente de esta iglesia local, ¿verdad? Muy bien, les voy a hacer un relato histórico. Yo les voy a leer un relato histórico de cómo nació todo este tema de los Filipos, de los filipenses, ¿verdad? O cómo nació todo ese punto. Así yo le leo para que no me equivoque. Es una reseña histórica, reseña histórica. Es un pueblo, Filipo es un pueblo a la costa de Asia Menor, de Asia Menor. Hoy día probablemente es Asia Yugoslavia. También es Serbia, Yugoslavia, Serbia. Y al norte de Grecia, en esa circunferencia está Filipo, a la costa de Asia Menor, hacia abajo, hacia esos límites con Yugoslavia. También a esa costa de Asia Menor está también estaba Berea y Tesalónica. Bueno, en aquellos tiempos los romanos invadieron esa costa de Asia Menor y tomaron gran parte de ese territorio. Por eso Berea, Tesalónica, también Filipo, todo era el territorio dominaba en ese entonces el imperio romano. Tal el caso que en una ocasión hubo una guerra civil en Roma. Una guerra civil. La guerra civil significa que entre los mismos romanos se peleaban. Había una cabeza que es Octavio, y la otra cabeza era Marco Antonio. Entonces ellos se pelearon, ¿verdad?, por el poder de dominar Roma. Pero ¿qué pasa? Octavio venció a Marco Antonio. Entonces todo lo que son los seguidores de Marco Antonio, los soldados y todo eso, fueron llevados a Filipo. Fíjense cómo está concuerda todo el tema, a Filipo. Tal es así también de que en Filipo, en ese pueblo, la vestidura, la costumbre, toda la forma era como un romano, O sea, en conclusión, era una segunda Roma otra vez. Todo se hablaba del aspecto romano, ¿verdad? Muy bien. Y fíjense en ese tiempo, hermano, que un romano era una persona intocable, totalmente intocable por el poderío del imperio de ese entonces de los romanos. Hoy día, vos hablar con un americano tiene un problema. Con mucha sutileza, con mucho cuidado se la adquiere de ese americano porque se trata de una nación poderosa. Así la fue en aquel tiempo el pueblo romano. Oye, así brevemente nomás comento de dónde pasó todas estas cosas. En ese interín escribe el apóstol Pablo, que estaba preso en Roma justamente. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, para acortar. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Y el primer ítem que vamos a desarrollar en este entonces, hermano, es un modelo de creyente. Fíjense, vamos a comparar con nuestra iglesia, un modelo de creyente. Filipenses capítulo 2, 1 y 2. ¿Quién me ayuda? ¿Silvino? ¿Con quién es?
¿Quién me puede ayudar? O Cristian. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo ese versículo, hermano. Qué extraordinario. El primer ítem que el apóstol Pablo ve en Filipenses, capítulo 2, ¿verdad?, es la unidad. Como siempre, enfocar nuestra iglesia local acá. Filipenses, Filipo, iglesia, y realiza nuestra iglesia local. Fíjense, cuando ustedes lean su casa, o mediten ahora, hermano, el capítulo 2 de Filipenses 1 y 2, los versículos, ustedes se dan cuenta que el tono de vocabulario que utiliza el apóstol Pablo, la forma de expresarse con un corazón entero, con un ánimo, con un deseo profundo de que no haya división en la iglesia, pero sí que haya una unidad total, hermano. En ese que lean y se dan cuenta con todo el deseo, con ese corazón puro del apóstol Pablo, quería que los filipenses, en este caso la iglesia, ¿verdad?, sean de un mismo sentir, el amor el uno con el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lean el versículo 1 y 2 y saquen la expresión tácita del vocabulario, de los conceptos de esos versículos, como el apóstol Pablo, con una ansiedad extraordinaria, quería que realmente haya una unidad total en la iglesia. Puntualmente, hermano, comparando Filipo con nuestra iglesia local, una unidad extraordinaria. Vamos a seguir avanzando. Versículo 3, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿Se dan cuenta de los pasajes, los versículos, como el apóstol Pablo está seleccionando, o sea, de una manera acomodada, para que podamos entender, ¿verdad?, la unidad en una iglesia? Segundo, dice que no hagamos nada por vanagloria, o sea, podemos decir, yo hice tal cosa y te querés enorgullecer, pero eso no, hermano. Siempre con humildad, haciendo todo para el Señor, como lo aplica el propio apóstol Pablo, Colosenses 3, versículos 23 y 24. ¿Quién puede leer eso a la pizarra? ¿Silvino? Colosenses 3, versículos 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Se dan cuenta? El primer ítem es un modelo de creyente puntualmente en esta iglesia local. Lo que nosotros tenemos que ser en este momento, en este tiempo de gracia, hermano, puntualmente esta iglesia. En cuanto a la unidad, vamos a leer también Efesios 4, versículo 3, que dice, siempre el apóstol Pablo apunta sobre la unidad. Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Fíjense lo que dice ese versículo, el versículo 3, solícito. Mirando un poco en el diccionario, o entendiendo de otro ángulo, podemos decir que en guaraní le voy a decir, hermano, en guaraní y después le digo en castellano, ñande acate, hermano, ñande hermano fuera. No puede haber ni una pizca, ni un grano de arena que pueda interrumpir nuestra relación con el hermano.
Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícito, busquen el diccionario que significa eso, ya, ahora. No podéis bajo ninguna circunstancia ni que haya una pizca de error o contaminación o lo que sea o lo que hubiera lugar de una pequeña o grande diferencia con el hermano. Por eso apóstol Pablo habla solícito, ni nada a mi hermano en todos los aspectos. Iglesia Bella local. Ese debe ser un punto central. Estamos hablando de un modelo de creyente que compone la iglesia local. Otro versículo, Primera Crónica capítulo 12, versículo 33. ¿Cuál es el Cristian? De Saulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hermano, este versículo, una vez puso nuestro hermano Máximo. Este versículo que figura ahí tiene 3 o 4 renglones. Quiero, hermanos, que ustedes estudien en su casa en forma particular, vos y el Señor. Yo les voy a entresacar, estamos hablando de la unidad en la iglesia. Este versículo podemos descifrar en 3 o más conceptos. Por ejemplo, número 1, dice, hermano, prontos. Dice, pronto, dice. ¿Qué significa pronto? Ya, ahora. ¿Por qué vas a esperar mañana? Ni dentro de una hora, ahora. Y después dice, la segunda letra que figura ahí, la segunda palabra, dice dispuesto. El creyente debe estar dispuesto a todo. No puede haber ninguna causa u ocasión a que podamos dejar, por ejemplo, de venir a la iglesia, dejar de estudiar la Biblia o dejar de memorizar nuestro versículo. No puede haber, hermanos, si realmente tenemos un corazón dispuesto para el Señor. Y la tercera palabra que dice en ese versículo, dice sin doblez. ¿Qué significa sin doblez, hermanos? Hemos estudiado en diferentes ocasiones. Sin doblez significa carácter, firmeza. En guaraní le voy a decir, después le digo en castellano, de historia me movería ante el Señor, de historia, hermano. No puede haber nada que nos pueda retroceder para estar en la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? 3 conceptos fundamentales que este versículo tiene. Es para hacerte un tema, pero ahora no vamos a tocar ese tema. Pronto, dispuesto y sin doblez, carácter, firmeza en el Señor. Estamos hablando de Filipo y también de esta iglesia local. Carácter, firmeza de esta iglesia local en la persona del Señor Jesús. Vamos a continuar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a ir saltando porque Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si puede leer, hermano Cristian, de la pizarra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense este versículo extraordinario, hermano, tema de Santa Cena, que empieza del 5 y luego continúa el 6, el 7, el 8, tema de Santa Cena. Pero acá lo resaltante de todo en este versículo 5, dice que tengamos el mismo sentir, dice, que tuvo Cristo. Y Cristo tuvo un sentir extraordinario de una misericordia y amor, como siempre dice el hermano Cristian, inmerecido, hermano, porque nosotros estamos en el basurero y en su amor, ustedes saben toda la historia del Señor, vino, dejó su gloria, murió en la cruz, ¿para qué? Para rescatarnos de ese basurero, hermano. La gloria y la honra siempre para Él, hermano. Ese sentir de misericordia y de amor debe reinar
en esta iglesia local, así como el apóstol Pablo quería que los filipenses también practiquen ese tema de la misericordia y amor. Eso es lo que tuvo que. Esa es la comparación que estamos haciendo aquí. Otro punto. Estamos hablando de los filipenses, ¿verdad? Comparando un poco puntualmente con nuestra iglesia, ¿verdad? Primer ítem es, hermano, es modelo de creyente, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado, unidad, ejemplo, pronto, ya. El otro ítem es que no haya división, ¿verdad? Siempre en el tema de los filipenses, vamos a ver ahora Filipenses 4, 1 al 3. El segundo ítem entonces es división. ¿Qué nos habla? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Le comento así para mejor explicación. Octavio y Marco Antonio en aquel tiempo marcaron una división en Roma. Muchos estaban a favor de Marco Antonio y otros estaban a favor de Octavio. Y después ya sabemos de la historia que pasó. Todo lo de Marco Antonio, los seguidores, fueron todos a Filipo. En este caso, dos hermanas, probablemente, ¿verdad?, se pelearon. Hubo una división. Y que le llamó la atención al apóstol Pablo y le envía ¿cómo se llama mucho hermano? Epafrodito. Le envía Epafrodito a interceder en ese interín de división que hubo. Porque resulta ser lo siguiente, hermano, que en una iglesia, cuando hay división o un pequeño roce entre hermanos, eso primero causa la división. Segundo, ¿sabe qué es lo que pasa? Queda quieto la iglesia. No corre. Ustedes se acordarán de la historia de María y Aarón. Recuerden la historia. Comenzaron a juzgar, a decir malas cosas de Moisés, su hermano. Eran tres: María, Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó, hermano? En ese interín, María le agarró lepra. Dios le dice a Moisés que le lleve a María leprosa en el desierto, fuera del campamento donde estaban, y se quedaron ahí 7 días. Fíjese, hermano, qué tremendo es la división, qué tremendo es blasfemar al hermano, qué tremendo es realmente juzgar al hermano, qué tremendo es realmente ante Dios tener bocas sucias por el hermano. No sé, está el número, creo que está ahí, pero no sé el capítulo. Pero le digo que María, en ese momento Dios se enojó contra María y Aarón, y María fue leprosa, llevado fuera del campamento en el desierto, y estuvo ahí 7 días, y el campamento, dice que el campamento se quedó hasta que María venga del desierto y se incluye otra vez, y de ahí recién partieron a la tierra prometida. Contundente, puntual nuestro Dios en ese aspecto, hermano. No puede haber ninguna pizca, como le dije, de desánimo, de desacuerdo, nada con el hermano. Tal vez en un punto, pero siempre la Biblia nos da otra gran respuesta a mí, ¿no? Porque a mí me gusta el color blanco, a fulano le
el color azul, pero siempre con humildad, ceder o ver lo mejor para la iglesia, hermano. Así tiene que ser, hermano. Oye, les leo un versículo, quiero que mi hermano Cristian lea acá en Proverbios 6, 16 al 19. Lean por este versículo y anoten, hermano, lean en sus casas, anoten. No todas las veces leemos estos versículos. Proverbios 6, 16 al 19. Lo contundente de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense, hay 6 cosas aborrece Jehová. Dice, ¿qué significa la palabra aborrecer? A ver un poco, ¿dónde está nuestra... ¿qué puede decirme? ¿Qué aborrecer, hija? Dios aborrece, dice, ¿verdad? A Dios no le gusta todo lo que el hermano leyó, ¿verdad? En el último aparece el que crea discordia entre hermanos. ¿Se dan cuenta, hermano? Una cosa aborrecible para el Señor es que el hermano o la hermana que está creando discordia con el otro hermano. La iglesia para, hermano. Ejemplo, María, que fue la esposa. La iglesia para. No puede haber, hermano, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Y en Roma hubo una división de Octavio y Marco Antonio. Marcó la diferencia en Roma en aquel tiempo, ¿no? Una división total. Yo le cuento 2 puntos para orar, hermano. En San Lorenzo hay una iglesia que se llama Iglesia Capellanía. En San Lorenzo, nuestro hermano Colín conoce perfectamente. Iglesia Capellanía se llama la iglesia. Era una iglesia próspera de muchos miembros, pero de repente, hermano, vinieron unas personas diciendo que ese predio es de mi papá. Entonces ustedes váyanse de acá. El que era anciano es Reinaldo Monterrey. Nuestro hermano Antonio conoce perfectamente. Yo le pedí permiso a Reinaldo, que es mi amigo también. Le pedí permiso que yo voy a hablar de él en este momento, ¿verdad? A solicitar oración de los hermanos. Porque ahora esa iglesia de Capellanía y San Lorenzo está dividido de norte a sur. Los que estaban ahí ahora se están yendo debajo de un mango, se están yendo un grupo, Reinaldo lleva un grupo en su casa, otro domingo se va a la casa de otro hermano, y así sucesivamente, ¿verdad? Y el supuesto dueño de la propiedad también tiene sus seguidores y ellos también tienen su sistema de enseñanza. Entonces, la iglesia capellanía se dividió en 2 partes. Todo por culpa disensiones entre hermanos. Todo por culpa, hermano, de tener uno la razón. Todo por culpa de un capricho. Otro más le digo, hermano. Y yo le quiero que la iglesia de capellanía no tiene que en sus anotaciones. Yo le pedí permiso a hermano. Ore por hermano. Necesitamos oración para que esto se solucione. Solamente puede solucionar Dios. Nadie más. Otro punto. Hace 3 años aproximadamente, hermano también conoce también, está la institución FEMIPA. Hace 3 años, esta institución FEMIPA ya no funciona. Funciona teóricamente, ¿verdad? Yo era el tesorero hace 3 años. Y William, no sé si usted le conoce al hermano William, era el presidente. Es una historia larga.
Pero la cuestión es lo siguiente, de que nosotros éramos 4 miembros, 4 dirigentes, digamos así, ¿verdad? Responsables. Yo era tesorero. Menos mal que yo casi no tenía voz ni voto porque no me quería no meter en ese punto, ¿verdad? Entonces, estos 2 hermanos le juzgaron a William unos problemas materiales de unas propiedades que iba a estar al nombre de Felipe. Y ahí surgió todos los problemas. Yo no estoy bien enterado, pero es un problema de él. Entonces, estos 2 hermanos se enojaron contra William, que es el presidente. Yo, gracias a Dios, no aparezco ahí. Entonces, ¿qué hace? Hace 3 años, hermano, que dejamos de tener reunión. Esta institución FEMIPA era que se encargaba de ayudar a los misioneros. La iglesia que componía FEMIPA traía sus aportes, ¿verdad? Y yo sumaba todo y le rendía cuenta al presidente William y él se encargaba de dar a los misioneros. Y se encargaba también de dar a hermanos enfermos que eran insolventes. Ese era el trabajo de FEMIPA. Pero hace 3 años desapareció. Todo por culpa de una ofensa de estos 2 hermanos hacia la persona de William. Y hasta ahora está así, a punto de desaparecer FEMIPA. Yo una vez le llamé a William y le dije, hermano, vos como presidente tenés que hacer algo. Ese es tu trabajo, Dios te dio esa vocación y vos tenés que hacer algo, no hay que quedar con los brazos cruzados. Vos tenés una responsabilidad ante el Señor. Dios te puso ahí y vos tenés que generar. Habla con esos hermanos, ponete de acuerdo con esos hermanos y lleven adelante. Yo voy a estar siempre dispuesto, cuando vos me llamás, yo voy a estar presente en la reunión. Y no se hace, porque hay discordia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paró FEMIPA. En una institución eclesiástica, puntualmente iglesia, para todo, para amar. Porque a Dios no le gusta. Mientras que no se arregla, no se cuadran los conceptos bíblicos entre hermanos, Dios mismo hace parar la iglesia. Entonces, un punto fundamental que el apóstol Pablo envía a Epafrodito para interceder a estas 2 personas para que haya un mismo sentido otra vez, ¿no? Seguir en la obra. Bueno, el problema acá cuando hay discordia entre iglesia, hermano o lo que hubiera lugar, sea lo que sea, ¿sabe quién sale perjudicado? No somos nosotros, ni la iglesia, ni el hermano ni la hermana. ¿Sabe quién sale perjudicado, hermano? Vamos a leer Romanos 2, versículo 24. Anoten este versículo, pero no todas las veces se lee. Anoten y estudien. Romanos 2, versículo 24. ¿Quién sale perjudicado, hermano, en esta cuestión? La iglesia no, el hermano no. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de una iglesia, por causa de los hermanos, por causa de las hermanas, por causa de todos los creyentes, el nombre del Señor Jesús es blasfemado. Un gentil o un vecino dice, ya va creyente, y eso es lo que han pasado en esta pequeñita, y hay pan. Entonces, hermanos, cuidemos ese punto. Vamos caminando, hermano. Proseguir. El otro punto es proseguir a la meta. Proseguir a la meta. O sea, 3 y 3 tenemos. Proseguir a la meta es el tercero. Filipenses 3, siempre puntualmente los Filipenses. Capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Hacemos el análisis. Capítulo 12. Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual tú también has sido por Cristo. El 12 dice,
Prosigo, dice. La palabra prosigo significa no para, no hay descanso, se va y se va y se va el creyente. Un ejemplo, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículos 21 y 22, y Mirta va a explicar eso. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? 22. Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate, sígueme. Voy a explicar el 21 y luego el 22. ¿Qué te importa lo que pase con él? Vos seguí, haz lo que pase. Llega principio número 1. Iglesia local le digo a todos los hermanos sin ofender a nadie. Si el hermano Jorge no viene un domingo, no, por eso vas a dejar también de venir el otro domingo. Te vas y te vas y te vas. Haz tu parte y Dios te va a encargar del hermano Jorge. Es más, hermano, acá en la Biblia, fíjese, hermano, cuando usted lea San Juan capítulo 21, versículo 21, hay una palabra muy ofensa. Una palabra muy ofensa, al menos para mí, pero por algo está escrito ahí justamente para llamar la atención. A mí me llamó la atención, y espero que a usted también le llame la atención, la falta de respeto del apóstol Pedro contra el apóstol Jesús. Leo, hermano, Cristian 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Esa palabra la palabra buscando en el diccionario se refiere a cosa, a algo. Jamás lo puede decir a un hermano: ¿y qué es este? Una cosa amiga, ¿y qué es este? En la Biblia dice así, hermano, pero yo pienso que así se escribió para llamar la atención. A mí me llama la atención. Para mí es falta de respeto, para que nosotros hoy día cuidemos que jamás, pero jamás podemos llamar a una hermana o a un hermano esto. Se refería al apóstol Juan, porque Juan venía cuando eso, y el apóstol Pedro le vio, y ahí le dice a Jesús: ¿qué ve este? ¿no? En forma de malicia, en forma de soberbia, como si fuera Pedro el mejor de todos. Ahí entramos todito, hermano. La humildad sobre todas las cosas. Al hermano, respeto total, absoluto al hermano. Por más que sea el hermano, respeto, hermano. Totalmente. ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un versículo que usted analiza en su casa y saquen sus propias conclusiones, sus propias afirmaciones de la palabra este. Oye, otro versículo. Dice proseguir, Jorge, el hermano Jorge no vino el domingo, por eso él ya no viene, entonces uno sí, porque mi papá no vino el domingo, entonces yo no me voy. No, y no, y no. Seguir adelante, no parar. Otro versículo, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este versículo, hermanos, puede ser un mensaje, pero yo le quiero sintetizar un poquito, quiero que lo vean en su casa. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta acá en la iglesia local? Yo luego me siento ahí, escucho a Antolín, después me voy a llevar a los niños, y eso es mi meta, ¿verdad? No tiene que ser así, ¿no? Tenemos que venir a aprender la escritura. Tenemos que venir a lograr ir creciendo cada día más en la búsqueda, como hoy pedimos nuestro hermano Antolín, conocerle más al Señor. Porque es un agua inagotable, no se puede, hermano. Tenemos que ir nadando para ir conociendo más al Señor. Pues si no hacemos eso, de nada sirve, hermano. ¿Se dan cuenta? Ahora Proverbios 30, versículo 30, aplicando este versículo 13 de Filipenses.
Proverbios 30, versículo 30. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Carácter. Iglesia local, carácter. Ustedes ven, hermano, en la película como el león cuando corre atrás de una presa, ¿no? Él no se cansa. Él no se queda parado ahí y espera otra oportunidad. No. Él se va y se va y se va hasta agarrar la presa. Ese debe ser creyente, puntualmente iglesia local. Nosotros no podemos parar, hermano. La iglesia del Señor tiene que seguir adelante, cueste lo que cueste. Otro versículo, versículo 14 de Filipenses 3. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra prosigo, otra vez dice prosigo, proseguir significa avanzar. Viene ganado, hermano, ya. Porque la carreta se tira todo junto. La iglesia local vamos a tirar todo junto. Otro versículo, Tito 1:5. La primera parte nomás, Tito 1:5. Anote está en sus anotaciones, Tito 1:5. Es para nosotros, es todo es para nosotros, pero para puntualmente en este punto. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ahí nomás, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Justamente ahí entramos nosotros puntualmente en la iglesia local. Cualquier punto o elemento o algo que no está funcionando bien, que no se limpió la ventana, que no se puso bien el asiento, que se vino tarde, que el hermano Jorge llegó tarde, que el hermano Jorge no vino, a veces es motivo. Entonces tenemos que ir corrigiendo las deficiencias. A lo mejor el horario es las 7, a lo mejor tiene que ir tal cosa, a lo mejor tal cosa. Vamos a ir corrigiendo todo en amor. ¿Se dan cuenta? Y Pablo le envió a Tito en Creta para corregir lo deficiente porque había un desorden total en ese lugar, en esa iglesia. Y él se fue con esa autoridad del apóstol Pablo para corregir. Y cada uno de nosotros debemos de trabajar, no descansar, seguir adelante e ir corrigiendo los defectos como seres humanos tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo va a ser el resultado? Va a ser un resultado óptimo. Cada error se corrige con una pequeña dirección en amor. Conclusión. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Siempre todo el tema de Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Fíjense, hermano, lo que dice ese. Ahora, en ese versículo 16, el apóstol Pablo quería que los filipos sean realmente un modelo de creyente. Nos toca muy de cerca hoy día que la iglesia local sea también un modelo de creyente. Fíjese ahí, dice que sigamos una misma regla. ¿Qué significa una regla para nosotros? ¿Cómo vos podés entender que sigamos una misma regla? Correcto. Hacerlo bien, igual y no inclinarte de ningún lado. Correcto. 8 puntos civiles, ¿cómo voy a entender? Sigamos una misma regla. Interesante, hermano. Bien aprendido. Cada escuela va a indicar. ¿Qué significa una misma regla? Según el anterior, el mismo sentido.
Perfecto. Otro punto, ¿qué puede ser? Hermana Lidia, sigamos una misma regla. Interesante, hermana. Escuela dominicana. Puede referir a reglamento, orden, instrucciones. Correcto. Es parte. Otro, ¿qué puede ser? Ninfa, que es una misma regla. Perfecto. Porque la regla, como dice Anita, no hay caña, ¿no? La regla no es por ahí. La regla es recta. Y nuestra regla, hermano, nuestra regla como iglesia es la palabra del Señor. Esa es la regla. Nosotros no podemos salir de acá, ¿no? Alguien quiere hacer una modificación, magnífico, no se puede, para mejorar no hay ningún problema, pero debe estar amparado por la Biblia. Hermano, vamos a hacer esto, ¿verdad? Conforme al versículo tanto. ¿Qué podemos decir nosotros? Porque tenemos una regla, tenemos un parámetro, tenemos una dirección que es la Biblia. ¿Sabes? Por eso es importantísimo, hermano, conocer al Señor a través de su palabra. Otro punto que dice el versículo 13, que dice el versículo 16, que dice, el segundo punto. Sintamos una misma cosa. ¿Qué podemos decir sintamos una misma cosa? ¿Qué puede ser, Volva? ¿Alguien que me pueda ayudar para mejor entendimiento? ¿Qué cristiano es para vos? Sintamos una misma cosa. Que pensemos, que creamos una sola cosa. ¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Qué puede ser? Y en este caso, como estamos hablando de la palabra de Dios, Sí. Bien. Otro punto, ¿qué para vos servimos? Sintamos una misma cosa. ¿Qué por ejemplo? Ya damos un ejemplo de eso que alguien dijo, vamos al pescado. Y todo el mundo, sí. Perfecto, estamos ahí, pero para encerrar un poco más, como dice el hermano Anthony, hay que cerrar todo. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos ampliar más? Sintamos una misma cosa. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Seamos todos iguales. Seamos todos iguales. Otro más, otro concepto. O vamos a hacer ahora, ¿qué puede ser? Hermana Sara, ¿qué sintamos una misma cosa? Sí. Hoy, por ejemplo, esta mañana hubo reunión de damas. ¿Qué sintieron las damas? ¿Qué sintieron las damas? El deseo de estar en la reunión de damas. Ese es sentir una misma cosa. El deseo de venir en la iglesia. El deseo de los miércoles venir para las 7 a lo que puedan venir. El deseo de venir un domingo, lo que puedan venir. Ese sentir una misma, ese deseo de ver a los hermanos, abrazarles, hermanos, realmente todo para la gloria del Señor. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra y nos vemos.